teórica, pero antes de ir a esta parte teórica que habíamos iniciado la anterior semana, vamos a plantearnos un ejercicio práctico. ¿Ya? No va a ser tan complejo para el entendimiento, ¿no? El día de ayer se llevó a cabo un conversatorio en el Colegio de Contadores, al cual tuve la oportunidad de participar. Y bueno, les voy a compartir algunos temas sobresalientes sobre el cual, ¿no? Por ejemplo, algo que se criticaba en este conversatorio es que hoy en día los entendidos en el área contable estamos más enfocados a hacemos una contabilidad para impuestos. Y esto tal vez van a poder darme la razón o darme la contra los presentes. Si alguien quiere brindar o hacer un comentario, ¿no? En clase, no se siéntanse en la completa libertad, ¿no? De hacer comentarios. Nos indican de que hacemos una contabilidad netamente impositiva. ¿Y esto por qué se da que hacemos la contabilidad impositiva? Porque el Estado, en ese poder de imperio que tiene, nos impone las leyes. El Estado como tal requiere que las personas naturales o las personas jurídicas que ejercen una actividad económica dentro del territorio nacional hagan su aporte al Estado como tal. Y estos aportes se los realiza a través del pago de los impuestos. ¿Y qué es lo que sucede? Si tú no haces tu inscripción en los registros tributarios, te clausuran el establecimiento, te cierran, ¿no? Entonces, ¿a qué te vas a dedicar, ¿no? Con un negocio cerrado? Es una forma coercitiva la que ejerce la administración tributaria, ¿no? El Estado, en realidad, a través de la administración tributaria, para que todos los emprendimientos, o sea, todas las personas que desarrollan actividad económica, se registren en impuestos nacionales, saquen su NIT y comiencen a hacer el pago de sus impuestos. Por ley está establecido que estos impuestos van para el cumplimiento de los fines que tiene el Estado. Principalmente, ¿qué fines tiene el Estado? Tenemos la seguridad. Y esto se ve reflejado con los policías que están en la calle. Son policías que nos brindan seguridad. No, tienen que evitar robos, hurtos y demás cosas, entonces está la policía. Luego, esos recursos están destinados para la educación. Tenemos una educación fiscal que lo paga el Estado. Y por último, está la salud. Entonces, el Estado cumple con pagar. Tenemos un seguro universal, el SUS, ¿no? El cual las personas que no están inscritas en la seguridad social a corto plazo, como ser la Caja Nacional, la Caja Petrolera, la Caja Bancaria, pueden acceder al tema del seguro que brinda el Estado. Entonces, son 3 los fines básicos que persigue, o podemos decir, a dónde van nuestros impuestos. Salud, educación, seguridad, principalmente. De por medio, sabemos que hay un aparato estatal. Son funcionarios públicos, los cuales reciben el pago de su sueldo a través de los impuestos que
paga cada contribuyente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Y esto es lo que criticábamos en el conversatorio del Colegio de Contadores que se llevó a cabo ayer. En este conversatorio, los participantes, ¿no?, que eran personas de bastante experiencia, que tienen sus firmas de auditoría, de contabilidad, manifiestan de que la contabilidad no debería ser ese el fin. Hacer una contabilidad solo para presentar ante impuestos nacionales. Debería ser mucho más allá. Pero lamentablemente, como el Estado, a través del Servicio de Impuestos Nacionales, es la entidad que más control realiza hacia los contribuyentes. Realiza controles en cuanto a la emisión de factura, controles en cuanto a la correcta apropiación del crédito fiscal. Me refiero a que cuando realizamos una compra de un bien o de un servicio, que esa factura sea válida. ¿Qué significa que la factura sea válida? Que haya pagado los impuestos a través del débito fiscal. Si no es una factura reconocida, dosificada por la administración tributaria, entonces esa factura no tiene derecho al crédito fiscal. Y más adelante, poco a poco, vamos a ir viendo las consecuencias de tomarnos las facturas de compras que no han sido dosificadas, que no han sido emitidas por el vendedor, porque esto tiene consecuencias. Y la más grave de esas consecuencias es la privación de libertad. ¿Por qué? Esto han debido escuchar en algunos spots publicitarios o en el medio algún pariente, algún amigo, ¿no?, cuando les dice que la empresa sea, que el contador o que el responsable de compras o de adquisiciones ha ido a comprar productos, muebles o material de escritorio y se ha conseguido la factura. No corresponde a una transacción efectivamente realizada. Que esta persona, de manera irregular, se ha ido al mercado informal a comprar los bienes y se fue, inclusive, ¿no?, esto se ha visto en algunos casos, en la puerta de impuestos nacionales te andan ofreciendo en esos kiosquitos facturas que no son válidas, o sea, que son falsas, que son clonadas. El hecho de aprestarnos a comprar facturas que no corresponden a una transacción real, fácilmente puede ser tipificado como falsedad ideológica y material. Estás utilizando un instrumento público, que es la factura, de manera irregular, ¿no?, y te podrían tipificar con la conducta de falsedad ideológica y material. Y el tema de la falsedad ideológica y material ya se encuentra tipificado o señalado en el Código Penal. ¿Qué significa? Que pueden ir a parar a la cárcel. Una persona, no necesariamente el Estado a través de impuestos nacionales es quien realiza la acción penal o el juicio penal, sino puede ser la persona afectada. Y esto se los comento, ¿no?, por la experiencia. Estuve trabajando en impuestos nacionales por más de 15 años, ¿no?, en diferentes áreas, en diferentes ciudades,
Me ha tocado estar en algún momento en Puerto Suárez, ¿no? En la Gerencia Distrital El Alto, en Graco La Paz, Graco Santa Cruz, en la Unidad de Inteligencia Fiscal, ¿no? Y en un momento de esos me tocó ver un caso en el cual un contribuyente estaba iniciando la acción penal a otro contribuyente. Este otro contribuyente que se había tomado una factura lo había declarado en sus registros de compras, ¿no? Y por ende, en la declaración jurada del formulario 200, donde nosotros registramos nuestras compras, lo ha tomado y, bueno, producto de aquello, de esta situación irregular, Impuestos Nacionales le había iniciado una fiscalización al proveedor del bien, presumiendo de que tenía una factura la cual no estaba pagando su impuesto, no estaba generando el débito fiscal. Una vez iniciada la fiscalización, ¿no?, comenzaron a revisar sus operaciones, identificaron ciertas irregularidades, ¿no?, como ser la apropiación de crédito fiscal por compras que no se encuentran vinculadas con la actividad. Esto les comento principalmente de que, porque al momento de realizar nosotros la contabilidad, ¿no?, tengamos el debido cuidado de revisar, evaluar qué facturas corresponde registrar contablemente, qué facturas corresponde registrar en los registros de compras, registros de ventas, para luego presentarlos ante Impuestos Nacionales y presentar la declaración jurada. No se olviden que dentro de los principios contables tenemos que registrar, nos indican, ¿no?, el registro de operaciones que realmente se hayan llevado a cabo, se hayan realizado, ¿no? Principio de ente. Acuérdense de este principio, que en base a este principio es que también la Administración Tributaria realiza sus auditorías tributarias para establecer adeudo tributario. Y el principio de ente, que nos señala que nosotros debemos discriminar todas las operaciones que realmente corresponden a la entidad, a la empresa de la cual nosotros estamos realizando la contabilidad, ¿no?, y separar todas aquellas operaciones o transacciones que sean realizadas por los dueños de la empresa o los socios, que es diferente. No podemos mezclarlos. En esencia, nos señala eso el principio de ente. ¿Sí? Este principio es corroborado con las leyes tributarias, las normas tributarias. ¿No? La ley 843 nos dice que apropiación del crédito fiscal. Solo las facturas vinculadas con la actividad son válidas para el crédito fiscal. ¿Qué significa? Que acuérdense que tenemos un balance de apertura, ¿no? Lo voy a compartir en pantalla para recordar lo que hicimos la anterior semana. Bueno, ahí en pantalla tenemos el balance de apertura. Tenemos de la comercial Los Andes, de propiedad de la señora Carmen Castro.
tiene un número de NIT, que es el 706-57010. La dirección, calle Méndez Arco, número 100. Entonces, toda empresa, al iniciar sus actividades, necesita registrar en un balance de apertura el inicio de sus actividades, ¿no? Ya sea paralelamente o antes, ¿no? Tiene que sacar su NIT, tiene que hacer su trámite de inscripción en registros tributarios, ¿no? Una vez que obtenga su NIT, se va a personar al CEPREC, ¿no? El CEPREC es lo que está reemplazando al Fundempresa, ¿ya? Entonces también al CEPREC debemos comunicar el inicio de una actividad económica dentro del territorio nacional, ¿ya? Entonces, como ya estamos iniciando estos trámites de inscripción al NIT, se ve en pantalla, ¿no? El balance de apertura. ¿Me confirman? Ya, perfecto. Entonces, creo que no se ve completito. A ver, vamos a ver si minimizando la podemos ver bien. En la contabilidad, acuérdense, hay tenemos un profesional que el señor Luca Pacioli, ¿no? Que nos ha hablado sobre la partida doble, ¿no? Todo lo que nosotros vayamos a registrar en el debe tiene que tener su contracuenta que va a estar en el haber. Esto significa que un balance o un registro contable que va a estar conformado por el debe también va a tener su correspondencia en cuentas del haber. Ya sea que aumentemos en cuentas del activo, aumentemos nuestro pasivo, al final todo tiene que llegar a cuadrar hasta en centavos. Para efectos de contabilidad, nosotros registramos, hacemos nuestros registros contables utilizando 2 decimales. ¿Ya? Utilizar más ya es complicarnos mucho más la existencia y es más difícil, ¿no? Entonces, el trámite que nosotros realizamos ante impuestos nacionales para iniciar una actividad económica o al iniciar la actividad económica sacamos nuestro NIT, pero para sacar nuestro NIT, vayamos un poquito a la página de impuestos nacionales. Les quiero compartir para quienes no se encuentran familiarizados.
Ahí está, en pantalla se ve, ¿no? La página de impuestos nacionales. De vez en cuando o de manera frecuente, traten de ingresar a esta página de impuestos nacionales. Siempre salen comunicados en la página de impuestos nacionales, ¿no? Por ejemplo, acá nos están indicando a través de un comunicado de que hay una página falsa, ¿no? Donde de manera irregular personas inescrupulosas piden realizar el pago de impuestos. No se dejen sorprender, no confíen en estos enlaces externos que no son propios del Servicio de Impuestos Nacionales. Bueno, minimizamos la página de impuestos y tenemos diferentes plataformas, diferentes servicios que nos proporciona la administración tributaria a través de la oficina virtual. Y tenemos la oficina virtual, los servicios tributarios, normativa tributaria. En el tema de normativa, tenemos a partir de la Constitución Política del Estado, la Constitución Política del Estado, que es la madre de todas las leyes que vaya a promulgar el Estado tienen que estar acordes a la Constitución Política del Estado. Decreto supremo, ley, resolución ministerial o resolución normativa que no esté acorde a la Constitución Política del Estado, la misma, ¿no?, puede declararse como inconstitucional. Solo como ejemplo, les voy a compartir un hecho, ¿no?, que se había llevado a cabo antes. Y esto se daba a partir de una ley. El año 2012, el Estado había promulgado la ley 317 y 291. ¿Ya? Y uno de los artículos de esta ley señalaba que si un contribuyente de manera reincidente iba a omitir, ¿no?, la emisión correcta de una factura, la misma iba a ser clausurada definitivamente, ¿no? Y la administración tributaria, como ya había una ley que le estaba facultando para realizar clausuras definitivas, ¿no?, entonces, en ese ejercicio, ese poder que tiene el Estado a través del Servicio de Impuestos Nacionales, comenzaron a verificar, ¿no?, qué contribuyentes tenían más de 6 clausuras y la séptima iba a ser una clausura definitiva del negocio. Aparentemente, todos decían que estaba correcto, que era legal esa clausura, que era lo que correspondía sobre todo para aquellos negocios que no estaban realizando la emisión de la factura, que no estaban realizando el pago correcto de sus impuestos. Acuérdense que cuando nosotros emitimos una factura, generamos un débito fiscal y pagamos impuesto sobre ese débito fiscal. Pagamos el impuesto al valor agregado, IVA, en el formulario 200, el impuesto a las transacciones, IT, en el formulario 400, y de manera anual pagamos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el IUE, ¿no? Entonces, todo ingreso que vaya a tener una actividad económica es sujeto a pagar impuestos. ¿Bien? Y esta ley que les comento, la ley 317, señalaba, ¿no?, que si un contribuyente de manera reincidente omitía el pagar los impuestos o no emitir la factura,
iba a ser clausurado definitivamente. Al respecto, ¿qué nos decía nuestra magna ley, la madre de todas las leyes? Es así también como lo conocen a la Constitución Política del Estado. Es la madre de todas las leyes, ¿no? Uno de los artículos de la Constitución Política del Estado asegura, ¿no?, que todo ciudadano que viva dentro del territorio nacional, de nacionalidad boliviana, tiene el derecho al trabajo. Y ahí nos encontramos en una situación difícil, ¿no?, porque la ley 317 te estaba clausurando definitivamente tu negocio y en cierta forma te estaban coartando tu derecho a trabajar. Bueno, al menos lo interpretaron de esta forma nuestros señores abogados y el juez incluido. Por tanto, ese artículo que señalaba, ¿no?, de la clausura definitiva tenía que ser abrogada, ¿no?, porque estaba en contra de la Constitución Política del Estado. Ninguna ley, ningún decreto supremo que tienes acá, ninguna resolución ministerial, normativa de directorio puede ir en contra de los artículos de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Dentro de este orden de prelación que ven, lo llamamos orden de prelación porque hay una jerarquía normativa, partiendo de la ley más, o sea, la ley magna que tenemos, ¿no?, y la Constitución Política del Estado, de un inicio, nace con con la República del Estado boliviano, ¿no?, la primera Constitución Política del Estado. Después han sido modificadas, ¿no?, de acuerdo conforme ha ido evolucionando o ha ido transcurriendo el tiempo, la Constitución fue cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Pero ninguna norma puede ir en contra de esta magna ley. ¿Ya? Cuando nosotros vayamos a revisar la normativa tributaria como tal, con efecto a los hechos económicos, acuérdense que vamos a tener acá, entre la Constitución Política del Estado y las leyes, vamos a tener un postulado que son los convenios internacionales. El Estado boliviano tiene convenios internacionales, ya sea con países vecinos, ¿no?, o de otros países. Un ejemplo de un convenio internacional es el Mercosur, Mercado Común del Sur, del cual Bolivia ya forma parte. Otro convenio internacional que tenemos es la Comunidad Andina de Naciones. Más adelante las vamos a ir comentando, pero estos convenios que tenemos del Mercosur, de la Comunidad Andina Comunidad Andina de Naciones, nos ayudan a realizar un comercio más fluido con los países miembros. ¿Ya? Bueno, ingresamos a la página de impuestos. Tenemos la página de la parte de normativa, que les recomiendo revisarlo. Aquí van a tener un amplio, en las resoluciones normativas del directorio, que está separado por gestiones. Tenemos harta normativa para revisarlo. Por ejemplo, aquí tenemos la modificación a la RND 10.12.06, procedimiento de aplicación para la aplicación del régimen tasa cero del IVA, dispuesto por ley 3249.
modificaciones a la RND 102413. Solicitud de CDIM con póliza de seguro de caución a primer requerimiento. Entonces, para los que en algún momento quieran buscar algo para distraerse, tenemos normativa tributaria suficiente que nos va a ayudar a entender las leyes, los decretos supremos. Una resolución normativa de directorio es mucho más desmenuzado en la normativa, ¿no? Nos indica procedimientos a seguir, la forma en que debemos pagar los impuestos, los medios, los plazos, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, para quienes han visto por primera vez o han ingresado a la página de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales, tenemos a disposición esta página. O sea, no necesitan para descargar esos archivos, no necesitan usuario o contraseña, ¿no? Dentro de lo que son los servicios tributarios, necesitamos cerrar esta pantalla emergente. Los servicios tributarios, aquí tenemos en la parte izquierda el servicio al contribuyente, ya que poco a poco lo vamos a ir viendo. Y en la parte derecha tenemos servicio al ciudadano. Para quienes nunca han tenido un NIT y por momentos algunas instituciones del Estado nos piden presentemos una certificación de no tenencia de NIT o NIT inactivo. Entonces ingresan a esta página y a esta opción. Nos van a pedir algunos datos personales como el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento, ¿no? Aquí. Número de documento de identidad, lugar de expedición, fecha de nacimiento. Primer apellido, segundo apellido, apellido de casado, nombres. Una vez llenado esta información, nos vamos a consultar y nos despliega una certificación de no tenencia de NIT para quienes nunca sacaron o se registraron ante impuestos nacionales. ¿Ya? Tenemos consulta del estado de NIT, si tenemos un NIT inactivo o un NIT activo. Entonces, en esta opción vamos a poder obtener una certificación. La ventaja de estos trámites que tenemos a disposición es que el Servicio de Impuestos Nacionales nos emite una certificación electrónica con un código QR de verificación. ¿Sí? Entonces aquí ingresamos un número de NIT, registramos el código CACHA y apretamos en el botón de consultar. Inmediatamente nos va a salir un reporte de que si nuestro NIT ha sido, es activo o es inactivo. ¿De acuerdo? Consultas públicas. Tenemos las consultas públicas, documentos jurídicos. Tenemos un verificador de facturas. Acuérdense de esta pestaña que tienen a disposición, ¿no? Para quienes estamos realizando algún trabajo de contabilidad, ¿no? De pronto nos entregan facturas, que pueden ser facturas manuales o electrónicas. ¿Ya? En las electrónicas el riesgo es menor hoy en día. Antes el riesgo era elevadísimo de poder registrar una factura clonada o falsa. Hoy en día, ya que tenemos una interfase a través de
la plataforma de impuestos. ¿Qué significa? Que si tú estás obligado, ¿no? Hay contribuyentes que están obligados a emitir la factura electrónicamente. Si estás obligado a emitir una factura electrónica, tiene que pasar por la plataforma de impuestos y la misma factura ya se va a encontrar en en tu registro de compras para su validación correspondiente. Entonces ya va a ser cierto al 100% de esa factura. Ya vas a tener la certeza de que esa factura es real, es válida, ¿no? Entonces tenemos aquí un verificador de facturas. Sugerencias, recomendaciones, señores, exploten este servicio que nos da la administración tributaria. Solo como ejemplo vamos a colocar un número de NIT, número de factura 1. Y acá en código de autorización, las últimas facturas, las facturas electrónicas o las que son emitidas a través del portal web, que es otra opción, vienen con 34 dígitos. La probabilidad de ser clonada, ese tipo de facturas, es mínima, pero aún así persiste. Hoy en día tenemos personas bastante habilidosas como para que pueden llegar a falsificar o sobreponer información y hacer mostrar de que esa factura es válida. Entonces hay que tener cuidado. Si tienes el validador, si tienes un instrumento sobre el cual puedas verificar una factura, haz uso de ese instrumento. 8. Y ahí nos salen, ¿no?, mensajes de que si esas facturas han sido válidas o no, o hay algún error en la factura. ¿Ya? De esa forma, ustedes que están en algún momento ejerciendo el trabajo de responsable contable o de asistente o de analista contable, van a tener sustentado el trabajo realizado. ¿De acuerdo? Luego tienes, para dependientes del RCIVA, solicitud certificado de no imponibilidad. Esto en el caso del RAW. Registro de beneficiarios del REIVA. Espectáculos públicos, RC, IVA por servicios de personas naturales no domiciliadas en el país. ¿Sí? Esto en la parte, en todo lo que es servicio al ciudadano. Por el otro lado, servicio al contribuyente. Tenemos las opciones de deducción del RC IVA, en el padrón biométrico, aplicación de convenios para evitar doble imposición, residencia fiscal, domicilio fiscal y o situación tributaria. Aquí tenemos el buzón tributario. También para quienes estén llevando a cabo la contabilidad o estén ayudando con alguna empresa, en el buzón tributario tenemos la administración tributaria nos notifica actos administrativos. ¿Sí?
¿Qué tipo de actos administrativos nos notifica? Nos notifican vistas de cargo, resoluciones determinativas. Después de que la administración tributaria, a través de un fiscalizador, de un funcionario, nos han generado una orden de verificación, el resultado de esa orden de verificación se va a ver plasmado en una vista de cargo, cuando exista un adeudo tributario. Y eso lo van a notificar a través de este buzón tributario. Y para esto sí necesitamos un NIT válido, necesitamos un usuario y la contraseña que tiene cada usuario. Y estos señores tienen que revisarlo de forma diaria. No hay que descuidarse porque de forma diaria Impuestos Nacionales va colgando la información. Lo peor que le puede pasar a un contribuyente es no haber tomado conocimiento del acto administrativo que le estaba notificando la administración tributaria. Y esto ya conlleva mayor responsabilidad. Si esta empresa no presenta la documentación de descargo en plazo, entonces va a seguir el trámite, va a seguir el proceso contra ese contribuyente. Primero inician la actuación en procesos de revisión y control por parte de la Administración Tributaria con una orden de verificación. Iniciada la orden de verificación, hace el trabajo de revisión el fiscalizador, el auditor tributario de Impuestos Nacionales, ¿sí? Con la finalidad de constatar o verificar el correcto cumplimiento de la normativa tributaria. Hace un momento poníamos el ejemplo, ¿no? De verificar el registro de las facturas emitidas, facturas de compras. Pongamos un ejemplo. ¿Qué tal si la empresa sobre la cual nosotros estamos llevando la contabilidad, de pronto está registrando facturas clonadas, que tal vez el mismo contador ni cuenta se ha dado? Que el encargado de adquisiciones o de compras, de pronto se fue y realizó la compra en el mercado informal y al mismo tiempo se fue a otro lugar para comprar o conseguir una factura que no ha sido dosificada por la Administración Tributaria y lo presenta como descargo. Y de por medio ustedes ya podrán suponer que existe, ¿no? La irregularidad que existe. Y bueno, y esto les comento de casos reales en el ejercicio de la profesión. Personalmente se me ha dado que personas, o sea, contadores, habían registrado la factura, pero que no sabían si esa factura era válida o no. Y bueno, la han registrado como si fuera válida, hasta que vino el brazo fuerte del Estado, que es el Servicio de Impuestos Nacionales, a través de un fiscalizador, generando una orden de verificación a esas facturas o a esa factura y pidiendo que el contribuyente se descargue. Y en esto, la verdad, también hay que evaluar, ¿no? Conocer. Si el contador sabe que hay una factura irregular, que hay una factura falsa, tiene que considerar y evaluar el hecho de presentar esa factura ante Impuestos Nacionales. ¿Qué tal si a sabiendas de que esa factura es falsa, lo presenta? Ya la Administración Tributaria va a tener ese documento falsificado, falso. Ya va a tener la evidencia sobre la cual le pueden iniciar una acción penal a ese contribuyente, ¿no? Entonces,
En esos casos, lo que tiene que hacer el contador es evaluar, valorar la información que va a presentar ante impuestos nacionales. Tiene que, de ser posible, volverlo a revisar, tener la completa certeza de que esos documentos son fidedignos, que son reales, que no le van a traer problema hacia futuro. ¿Ya? Bueno, ya habíamos visto esta parte donde, relacionado al buzón tributario, donde básicamente la administración tributaria, y esto está amparado en la ley 802, tiene esa facultad de comunicarse con el contribuyente, de comunicar resultados, de comunicar procedimientos o demás situaciones a través de este buzón tributario. Y lo que puede decir cualquier contribuyente al respecto, ¿no? ¿Qué pasa si no abro mi buzón tributario? No va a alegar impuestos que he tomado conocimiento. No, señores. Una vez que la administración tributaria cuelga algún documento, o sea, pone en el buzón tributario un documento, transcurridos los 5 días, ya da por notificada ese acto administrativo. Ya presume que el contribuyente ha tomado conocimiento y no tiene vuelta atrás. ¿No? Entonces, tengan el debido cuidado en revisar, en ingresar a esta página, al buzón tributario, con las credenciales que tiene. ¿Ya? Luego tenemos el CIAT en línea, que para quienes realizamos los registros contables, llenamos nuestras facturas, utilizamos credenciales. Aquí hay una credencial, la contraseña y el código CAPTCHA. Entonces, esas credenciales nos sirven para ingresar a esta pestaña, y en esto nos sirve para presentar declaraciones juradas. Acuérdense, Sistema Integrado de Administración Tributaria es una ventana a través del cual presentamos declaraciones juradas. Mis facturas, RE IVA. A través de esta pestaña nosotros declaramos nuestras facturas, nuestros registros de compras. Acá tenemos el registro de compras. Generalmente todo negocio lo que va a usar al margen del buzón tributario es el registro de compras y ventas. Nos pide credenciales y usuario y contraseña para ingresar. Tenemos la facturación portal web. A través de la facturación portal web, nosotros podemos emitir facturas a través de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. También nos van a pedir usuario y contraseña en el portal web. Tenemos algunos trámites y servicios en línea, agenda de consultas y trámites. Acuérdense, esta parte es la que nos va a servir en lo relacionado para presentar declaraciones juradas. ¿Ya? Tenemos la parte de cultura tributaria. Acá
vamos a poder entrar y ver algunos documentos, boletines, folletos, crípticos. Ya habíamos visto el tema del verificador de facturas. Tenemos cursos gratuitos, nos despliega cursos, ¿no? Los cuales asistiendo o están conectándonos en la hora que nos señala, nosotros podemos participar de esos cursos. Tenemos dos opciones, de manera virtual o de manera presencial. Hoy en día, por la tecnología, tenemos más oportunidades para aprovechar el registro de forma virtual. Esta les recomiendo, formulario 200 y 400 extendido. ¿Ya? Y acá tenemos las fechas. Tienen el enlace, la fecha en que se va a dictar el curso y los horarios. Y como es virtual, solo tendrían que estar presentes a través del internet. Ay, perdón, creo que ya me salí de la página de impuestos. Bueno, creo que tienen en pantalla ya otra vez de vuelta la página de impuestos, ¿verdad? Ok. Tenemos textos informativos y videos. Aquí también les recomiendo, ¿no? Revisar los textos informativos acerca de facilidades de pago, retenciones, requisitos y obligaciones, los servicios que se brindan, un compendio tributario, bastante útil este compendio, les comento. Sistemas de facturación, facilidades de pago, retenciones, cuadro general de impuestos, sí, un resumen de todos los impuestos, régimen de reintegro en efectivo del IVA, los formularios, ¿no? Que podemos descargarlos. Vamos a ver qué tenemos acá. Tenemos el formulario 200 extendido, resumido y el extendido. Tenemos el formulario 400, las boletas de pago 1000.
Tenemos un tutorial. Les recomiendo que puedan revisarlo con calma, el tutorial. El formulario 210, que solo aplica para empresas que realizan las exportaciones. ¿Sí? Entonces, el formulario 210, tenemos el formulario 500 y el 608. Bueno, el 500 no nos permite descargarlo. Ya lo vamos a conseguir más adelante. Bueno, habríamos dado un paseo por la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. No está de más revisar los boletines informativos tributarios y las consultas de ser necesario. ¿Ya? Ahora, toda empresa, todo negocio necesita, o sea, es primordial que se inscriba antes registros tributarios. ¿Qué necesitamos para inscribirnos a registros tributarios? El carnet de identidad, la fotocopia del carnet de identidad. Cuando es persona natural, o sea, no existe socios, necesitamos llevar a impuestos nacionales el croquis del domicilio fiscal. ¿Qué significa del domicilio donde va a desarrollarse la actividad? ¿Ya? Si es diferente al domicilio donde vivimos, también debemos llevar un croquis de nuestro domicilio particular. Y por último, debemos llevar el aviso de cobranza de luz. No nos sirve otro documento. O sea, ya alguien ha intentado hacer el trámite con la factura del agua. No le permiten, señores. En impuestos nacionales nos piden que sea la factura de luz. ¿Ya? Entonces, tomen sus recaudos si es que van a iniciar una actividad o van a realizar algún tipo de este trámite en impuestos nacionales. Necesitan el carnet de identidad, croquis y el aviso de cobranza de luz. Y el aviso de cobranza no puede ser mayor a 60 días. No les van a aceptar si es más de 60 días. Máximo de una antigüedad de 60 días. ¿Ya? Para personas jurídicas, para iniciar, o sea, cuando aperturamos la empresa, ya necesitamos sacar el NIT, nos van a pedir el poder del representante legal. ¿Quién tiene que hacer la inscripción en registros tributarios y obtener el NIT? Es el representante legal. Y se requiere el testimonio de constitución de la empresa, de la SRL. No se olviden que cuando constituimos una empresa en sociedad, cuando están presentes más de 2 personas, entonces tiene que nombrarse a un representante legal. Y este representante legal, los socios tienen que otorgarle un poder específico. Ahora, con respecto al poder del representante legal, ¿no? Lo que tal vez a modo de comentario, no significa que tenga que cumplirlo o hacer caso al 100% de esto que les voy a comentar. De acuerdo a normativa tributaria, es responsable solidario por las operaciones que realiza una empresa el representante legal. En caso de que la administración tributaria llegase a determinar un adeudo tributario de una empresa jurídica, ¿no?
el representante legal es solidariamente responsable. Claro, el representante legal tiene la obligación de verificar que efectivamente se ha realizado las transacciones, han realizado los gastos, ¿no? Los pagos. Entonces, se supone que está consciente de todas las operaciones de las empresas. Por eso es que la Administración Tributaria o el Servicio de Impuestos Nacionales presume que el representante legal conoce de todas esas operaciones. Por tanto, es solidariamente responsable con la empresa. Si la empresa tiene adeudos tributarios y no paga la empresa con el patrimonio que tiene, entonces la deuda va a recaer sobre el representante legal. No les digo que va a recaer en su totalidad o va a recaer 100%, ¿no? Esto va a depender mucho acerca de la responsabilidad que tenga el representante legal. ¿Qué tal si yo soy representante legal a partir de la gestión 2024? La gestión 2023, 2022 o demás o anteriores era otro el representante legal. Entonces no me podrían hacer cargo o no me podrían hacer deudor solidario por gestiones anteriores. Entonces ahí existe algunos temas todavía que por aclarar o por resolverse. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? ¿A qué me voy? ¿No? Es que cuando nosotros tomamos una responsabilidad en una empresa y esta empresa nos pide ser responsables como representantes legales ante impuestos nacionales, seamos conscientes o tengamos el pleno conocimiento de que al asumir ese cargo la administración tributaria podría considerarnos como responsables solidarios ante posibles contingencias tributarias. ¿No? Ese es el punto al que quería llegar y al que quería comentarles. A tener el debido cuidado y tener conocimiento de lo que implica tener una representación legal. Aquí, por ejemplo, dentro de esta parte de servicios que nos ofrece el contribuyente, tenemos NIT pendiente de pago en el SIN, NIT con observaciones del COF con pago en efecto, NIT con observaciones del COF por control de créditos, NIT con títulos de ejecución tributaria. Cuando nosotros, y tenemos clasificado por gerencias distritales, ¿no? Esto ya es más serio en cuanto a las obligaciones tributarias, ¿no? ¿Qué significa que ya están con ejecución tributaria? Que con este documento la administración tributaria nos puede realizar las medidas coactivas. NIT con título de ejecución tributaria. Con este documento, el Servicio de Impuestos Nacionales ya puede solicitar el congelamiento de cuentas. Aquí tenemos muchos contribuyentes, solo en la gerencia distrital La Paz, porque como ustedes han visto, se tiene de otras gerencias distritales y estamos hablando de 61 páginas. Cada página que está compuesta por aproximadamente 100 contribuyentes. Pónganle la mitad, 50 contribuyentes cada página. Todos estos contribuyentes se encuentran ya con títulos de ejecución tributaria, que la administración tributaria ya les va a iniciar la medida coactiva de cobro.
significa que van a hacer la anotación preventiva de bienes, no van a poder vender sus bienes como ser vehículos, casas. Y también pueden iniciar con el congelamiento de cuentas. ¿No? Y esto es por no haber realizado de forma adecuada la declaración de los impuestos. Esta es la consecuencia. Y ojo que no solo corresponde estos procesos de control y verificación solo a la administración tributaria, al servicio de impuestos. De la misma forma, tiene esa facultad la autoridad de empresas. La autoridad de empresas, el documento de cobro que usa, o sea, el código que usa es el Código de Comercio. Identifica registros que no están acordes al Código de Comercio, entonces les inician de la misma forma medidas coactivas de cobro. ¿Ya? De la misma forma va a tener la facultad la Caja Nacional, por no haber registrado a los empleados cuando corresponda. La anterior semana decíamos, ¿no? La Caja Nacional, o sea, tienes que registrar ante la Seguridad Social a corto plazo dentro de los 5 días posteriores. ¿Ya? Entonces ya saben a dónde ingresar para ver si tienen algún pago en defecto o algún título de ejecución tributaria.